yo no me considero mayor, ¿verdad? Tengo 44 años, soy joven, pero me mantengo al día en ciertas cosas que ya yo no estoy tan pendiente como antes y mis hijas me mantienen, ¿sabes? Para yo no estar atrás. Cuando hablo con jóvenes, con personas más jóvenes que yo, vamos a ponerlo así, me tienen al día y nos pasamos enviando reels por Instagram y por WhatsApp tenemos un chat de la familia y nos reímos muchísimo. Y hoy precisamente que Shani me enseña algo que está bien tren en las redes y es que hay una escena de una película que si no hubiera ocurrido lo que en ese escenario específico tenía que ocurrir, automáticamente la película se acababa y salen los créditos de la película. No sé si lo han visto, pero hoy ella me enseña uno de Adán y Eva, que estuvo bien interesante, porque está Adán y Eva en el huerto de Edén, y está la fruta, y viene Eva y le dice a Adán, ¿qué tú crees si comemos de la fruta? Y Adán le dice, no deberíamos de comer. Y automáticamente salen los créditos, como si se hubiera acabado la película. Pero nosotros sabemos de que cuando nosotros estamos contando una historia o una narrativa, el momento crucial es en el conflicto donde se va a generar toda esta narración de cuál es el problema, cuál es la solución y cómo termina la escena para un nuevo escenario mucho mejor que el primero. Y hoy nosotros nos acercamos a un texto que nos recuerda que desde el Antiguo Testamento, por voluntad de Dios, Adán y Eva no dijeron que no a la fruta. Y eso desarrolló en la metanarrativa de la historia de la Biblia, cómo Señor entonces venía a traer al hombre salvación a todos los problemas que el pecado, por culpa del pecado, entró en la humanidad. Y vemos de cómo en todos los libros de narración del Antiguo Testamento, ¿quién será este escogido por Dios que viene a arreglar lo que el pecado vino a destruir? Y no obstante, cuando nosotros, a los que llevan el plan de lectura del año en la Biblia, vemos como que llega el punto, cuando uno lleva por Primera de Crónicas, esa narrativa, Pilito, uno está como que estos reyes, todas estas cosas, ¿cuándo llegará? Incluso cuando termina ese tiempo que la Biblia deja en su último libro, pasan 400 años de silencio en la humanidad, ¿sí? Aquí donde nosotros estamos, un silencio de Dios de que todo se queda, ¿qué irá a pasar? Y yo les traigo esto a ustedes, iglesia, para que nosotros podamos entender cómo este texto del capítulo 4 desde el versículo 1 al versículo 11 es un momento crucial. Porque hemos venido predicando de cómo Mateo viene a presentar a Jesús, el Hijo de Dios, que lo viene a presentar entonces cómo Dios lo viene guardando para que se cumpliera lo que estaba en la Escritura. Y Mateo es bien insistente para que se cumpliera lo que Dios había dicho. Mateo lo aplica a Jesús y vemos a Dios guardando al Hijo. Y Pastor Félix entonces nos predicó el domingo pasado en el bautismo de Jesús, donde se hizo una declaración que es crucial para nosotros caer hoy en el capítulo 4, de que Jesús declara, este es mi Hijo amado, en quien yo me he complacido. Y esto es una declaración que para nosotros cuando vamos ahí en la conversación con el texto, el significado que tiene de que Dios declaró a Jesús, al que nació de María y José, que lo declara el Hijo de Dios. Una declaración entonces que está diciendo, el que estaban esperando desde hace muchos años, desde Adán y Eva, se va a cumplir ahora el Salvador en esta persona de Jesús. Pero no obstante, cuando nosotros vemos cómo va entonces a nosotros poder creer de que este Jesús que nació en este tiempo es realmente el Hijo de Dios. Y es un momento crucial, porque es el momento, como uno dice, de la verdad. Hay momentos en nuestras vidas de que dicen, son momentos donde decisivos que todo depende de ese punto. Y yo creo que nosotros como iglesia puedan estar conmigo hoy aquí de que este capítulo viene a decirnos a nosotros, y es bien importante para nosotros poder decir, esto es un momento crucial en nuestras vidas.
Porque es el momento de realmente lo que dijo Dios de su Hijo es cierto. Y como Mateo entonces en la narrativa empieza a traer, a testificar, realmente este es el Hijo de Dios, quien venció y venció lo que ninguno pudo haber vencido. Y vamos a ver cómo Jesús empieza a traer muchos textos. Yo no sé si vamos a pasar más en Mateo, en Deuteronomio o en Éxodo, pero tenemos que ir al Antiguo Testamento para poder entender cómo Jesús se estaba apropiando del llamado Hijo de Dios. Entonces vemos de que entra en escena, está Jesús declarado como el Hijo de Dios. Y es bien interesante cuando nosotros vemos una intención en la narración, y yo me imagino a Jesús narrándole esto a Mateo, porque quien único estuvo aquí era Jesús y Satanás. Y yo imagino a Jesús narrándole a Mateo detalle por detalle de lo que había ocurrido. Y dice el texto de que entonces Jesús fue llevado ¿por quién? Por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Entonces, en la narrativa se nos presenta de que había un plan de Dios. Esta tentación no fue pura casualidad. Esto no fue que Jesús se quiso estar a solas. No, había un plan determinado y nosotros sabemos desde antes de la fundación del mundo de que había un plan, de que todo estaba orquestado y que se empezó y ya había empezado a ejecutarse al pie de la letra. Y nos introduce entonces en la primera batalla campal, como nosotros hemos titulado esta serie en Reinos Encontrados. Es la primera escena donde el enemigo y Dios ha venido guardando al Hijo, pero este enfrentamiento de tú a tú con Jesús, llamado el Hijo de Dios por el Padre, y se enfrenta a Él cara a cara. Eso que todo depende de esto. Todos los años esperando depende de este momento. Y cuando nosotros vemos de que nos da la condición en la que Jesús se encontraba, dice que tuvo hambre, porque después de 40 días y 40 noches, a Jesús le dio hambre. Y cuando nosotros vemos en este detalle, cuando una persona está en un ayuno de 40 días, llega al punto de que deja de sentir hambre por nuestra anatomía humana. En el principio empiezas a tener hambre, llega al punto en esos días de que dejas de sentir hambre. Pero dicen de que cuando vuelves a sentir hambre alrededor de los 40 días, es el punto donde ya tú estás a punto de morir. Ese deseo otra vez que ya se te olvidó el hambre, en el sentido de que ya tu cuerpo no está registrando lo que tienes hambre. Cuando vuelve esa necesidad, es el punto donde ya tus días están contados. Y vemos entonces a Jesús en un momento de profunda debilidad humana. Y aquí vemos cómo Mateo está presentando a Jesús completamente humano, en su humanidad, completamente débil a enfrentar al enemigo. Pero es bien interesante y vamos a ir desarrollándolo en el texto. ¿Cómo entonces? ¿En dónde ocurrió? Ocurrió en el desierto. Empiecen a ver cómo nosotros empezamos a atar cabos. Pasó 40 días y 40 noches. Y cómo ahora Jesús comienza en este enfrentamiento a traer versículos del Antiguo Testamento para Jesús identificarse como el Hijo de Dios. Entonces Jesús está en una profunda debilidad y comienza esta escena, este primer round, como le podemos llamar, en la primera tentación. Y cuando Satanás empieza a decirle, si eres hijo de Dios, y cuando nosotros vamos al origen, no hay tanto un cuestionamiento de Satanás si Jesús es el Hijo de Dios, sino que lo que le está diciendo es, ya que tú eres el Hijo de Dios, ponlo en función. Vamos a ver, ya tú eres Hijo de Dios. Vamos a ponerlo en función. Y Satanás entonces le dice que di estas piedras que se conviertan en pan. Satanás estaba desafiando y le está diciendo, es momento de tú darle valor a tu identidad. Es momento de demostrar que si es verdad que lo que la voz allá dijo Dios en el bautismo es cierto. Es momento de tú darle valor a tu identidad. Y le está diciendo entre líneas, si tú no haces esto, va a quedar duda.
de que tú con hambre, 40 días, 40 noches a punto de morir, tú no eres realmente entonces el Hijo de Dios. Di estas piedras que se conviertan en pan. Ahora, cuando nosotros vemos qué de malo tenía que Jesús convirtiera unas piedras en pan, ¿qué había? Y cuando nosotros vemos y estudiamos el texto, Jesús estaba tentado a usar sus poderes como hijo para satisfacer sus deseos personales. El objetivo de Satanás era obstaculizar el propósito y la misión que el Padre y el Hijo se habían propuesto desde un inicio. Porque vemos que Dios había llevado a Jesús al desierto con una intención. Estaba provocando a Jesús a decir, tú tienes el derecho, no solamente la autoridad, tú tienes el derecho de tus necesidades físicas, de tú llevarlas a cabo en ese momento. Pero lo interesante es que Jesús le responde con la palabra y le dice, Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y vemos que Jesús te está citando a Deuteronomios 8:3. Y cuando nosotros vamos a Deuteronomios 8:3, el contexto es que Moisés le está hablando al pueblo. Antes de entrar a la tierra prometida, Moisés está dando unos discursos antes de entrar a la tierra que Dios ya que Dios le iba a dar. Y ya habían pasado 40 días, 40 años, Israel dando vueltas en el desierto. Está en el punto donde ahora Moisés le está trayendo unas exhortaciones. Y en ese capítulo, Dios está tratando con su pueblo, recordándole que Dios le dio el maná y lo sustentó. Está diciendo, recuerden lo que ocurrió cuando ustedes estaban a punto de entrar y estaban en el desierto, de que Dios les dio el maná. Y le está diciendo en el texto, vamos a buscar un momento para leerlo completo. Deuteronomios 8:3. Dice, y te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que no conocías ni tus padres habían conocido. ¿Para qué? Para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Aquí hay varias cosas. El Señor le está diciendo, si yo no hubiera decretado que el maná cayera del cielo, ustedes hubieran morido de hambre. Dios le está diciendo, por el poder de mi palabra, de lo que yo declaré, eso no hubiera sucedido. Pero el texto también nos dice en el versículo 7, desde el 4, tu ropa no se gastó sobre ti, ni se hinchó tu piel durante estos 40 años. Por tanto, debes comprender en tu corazón que el Señor tu Dios te estaba disciplinando, así como un hombre disciplina a su hijo. Guardarás pues los mandamientos del Señor tu Dios para andar en sus caminos y para temerle. Porque el Señor tu Dios te trae de una tierra buena, una tierra de corrientes de aguas, de fuentes y manantiales que fluyen por valles y colinas. Una tierra de trigo y cebada, de viñas, higueras y granados. Una tierra de aceite de oliva y miel. Una tierra donde comerás el pan sin escasez, donde nada te faltará. Una tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes puedes sacar cobre. Cuando hayas comido y te hayas saciado, bendecirás al Señor tu Dios por la buena tierra que Él te ha dado. Entonces Jesús trae este contexto de que Israel cuando exigió su pan, que le dio hambre, ellos estaban exigiendo un pan, pero no estaban aceptando la voluntad de Dios. Y este pueblo terminó muerto en el desierto, porque no entendieron, como dice el texto, que lo más importante es escuchar y obedecer la palabra de Dios. Israel en ese momento estaba más preocupado por su bienestar físico que el propósito por el cual Dios lo había escogido. Israel no podía entender que el propósito por el que Dios los escogió era mucho más que el alimento espiritual, sino que ellos pudieran entender de que la voluntad de Dios en su vida era lo más importante.
Dios les dijo, yo les di el maná, pero todo esto era para que ustedes pudieran entender que lo más importante en su vida es que ustedes puedan hacer mi voluntad. Era una prueba del corazón del pueblo de Israel para que aprendieran a confiar en la bondad de Dios y en el cumplimiento de su palabra. Entonces, cuando vemos todo este contexto, lo que Jesús le está diciendo aquí a Satanás es: yo confío plenamente en la bondad y la voluntad del Padre. Y Jesús no estaba dispuesto a incumplir el plan para satisfacer sus deseos físicos. Jesús está diciendo: yo puedo convertir esas piedras en pan, claro que sí, pero por eso yo no voy a dejar de ser el Hijo de Dios. Al contrario, yo confío en que el plan de Dios se va a cumplir y va por encima de satisfacer mi deseo físico en su humanidad. Jesús sabía que independientemente de las circunstancias en donde se encontraba, Él podía confiar plenamente en su Padre. En el principio del texto dice de que Dios había ordenado y el Espíritu había llevado a Jesús al desierto. Y bien interesante que en este preciso momento no había comida, pero cuando nosotros terminamos en el versículo 11, ¿qué fue lo que pasó al final? Que vinieron ángeles y le sirvieron a Jesús. Entonces Jesús le está diciendo a Satanás: mira, yo no tengo que probar nada a través de un milagro, porque yo confío en la bondad del Padre. Y en su momento Dios lo iba a socorrer, que no hacen más que terminar esta guerra entre estos dos reinos, y vinieron ángeles a servirle a Jesús. Porque Jesús tenía una plena convicción de que la voluntad de Dios es perfecta. Y que Él, como Hijo de Dios, como parte de la Trinidad, Él decía: lo más importante en este preciso momento crucial de la vida, de todo, mi satisfacción personal no es lo más importante, sino la voluntad del Padre. Cuando vamos entonces al segundo round, primer round ganado por Jesús. El segundo round da a veces hasta risa, porque entonces viene Satanás a citar la palabra. Entonces viene y dice: ok, Jesús, si nos vamos por la palabra, vamos a irnos pues por la palabra entonces. Entonces Satanás viene y le dice desde el versículo 5, entonces el diablo le llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo para que Jesús pudiera ver todo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está, como tú dices. Vámonos por la palabra. A sus ángeles te encomendará y en las manos te llevará, no sea que tu pie tropiece en piedra. Aquí la tentación es como que extraña, porque entonces dice: oh, ¿cómo Jesús va entonces a batear esta? Si Satanás está trayendo el versículo que está citando, Salmo 91 del 11 al 12. Pero Satanás estaba sacando de contexto el capítulo 91 del Salmo 11, porque cuando nosotros vemos ese texto, primero que Satanás excluye las palabras del final del versículo, que dice: para protegerte en todos tus caminos. Y la intención del texto era de que la protección de Dios eran aquellos para que buscan refugio en Él durante una guerra, una persecución. Miren cómo el Salmo comienza, en el Salmo 91, si quieren ir conmigo. Hoy vamos a estar en la iglesia para adelante y para atrás, para adelante y para atrás. Pero es importante porque Jesús lo está trayendo con una intención. El capítulo 91 comienza del Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Dirá el Señor: refugio mío, ¿y qué? Y fortaleza mía, mi Dios, en quien yo confío. El Salmo está describiendo la protección que Dios le daba a aquellos que se refugiaban completamente en Él. Por eso es que entonces Jesús le responde con Deuteronomio 6:16 y le dice: no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, ¿qué trae entonces Jesús? Le está diciendo: lo que tú estás citando está fuera de contexto. Pero entonces Jesús cita Deuteronomio 6:16. ¿Y qué es lo que está pasando en Deuteronomio 6:16? Vamos un momento allá con sus Biblias, si quieren ir conmigo. Y no es estudio, pero para que nosotros podamos entender
¿Qué es lo que está sucediendo? El contexto de 6:16, cuando lo leemos, dice: no tentarás al Señor vuestro Dios como le tentaste en Mesá. Aquí en Deuteronomio 6 está Moisés otra vez dando un discurso al pueblo antes de entrar a la tierra prometida y dando exhortaciones al pueblo de cuál era que ser su prioridad cuando estuvieran en la tierra prometida. Entonces, el texto dice: no tentarás al Señor tu Dios como sucedió en Masá. Pero ¿qué fue lo que sucedió en Masá? Cuando nosotros vamos entonces a Éxodo 17 y nos cuenta entonces qué fue lo que sucedió en Éxodo 17. Y nosotros aquí somos casi un experto en Éxodo porque estuvimos en una serie. Y Éxodo 17 es el momento que luego que Dios le había dado las codornices y maná al pueblo, ellos tuvieron sed nuevamente. Y comenzaron entonces a murmurar contra Dios. Y empezaron a decir al Señor: tenemos sed. Incluso cuando le reclaman a Moisés, al Señor le dice: pero ven acá. Y si lo vamos a hacer en lenguaje boricua, ellos estuvieran aquí diciendo en este momento: ven acá, pero aquí nadie calculó esto. ¿Quién está a cargo de todo esto? Vamos para el desierto y aquí no hay agua. O sea, ¿dónde está la organización de este gran peregrinaje? Aquí, si nosotros estuviéramos allí, estamos diciendo: ¿verdad que el líder de esto está como muchos políticos, sin mencionar el nombre? El que diseñó esto no sabe lo que está haciendo. ¿Por qué no se le ocurrió a alguien? Permíteme. Ahora sí. ¿Por qué no se le ocurrió a alguien traer agua? Entonces ellos le dicen: tú nos traíste aquí, ok, ya nos diste el maná, las codornices. Y al final del versículo 7, del capítulo 7, el pueblo dice: ¿está el Señor entre nosotros o no? O sea que fue un momento de duda, de incredulidad del pueblo de Dios, porque no habían recibido en ese momento, le dio un poco de sed. Comenzaron a quejarse contra Dios, empezaron a olvidar lo que ya Dios había hecho. Y se preguntaron: ¿está realmente Dios con nosotros? Había un problema de incredulidad y de desconfianza en Dios. Ellos no querían creer que Dios estaba con ellos hasta que ocurriera otro milagro más frente a sus ojos. Entonces miren la secuencia. Éxodo 17, el pueblo se queja ante Dios, hay incredulidad de Dios porque no están viendo lo que ellos quieren ver. Dios lo refresca en Deuteronomio 6 para que no vuelva a suceder de que ellos olvidaron de la bondad de Dios. Y Jesús ahora lo trae en Mateo 4 para responderle a Satanás. Ahora, ¿cuál es el problema que trae esta tentación que le presentaba? El problema que estaba diciendo es de que Jesús no podía o no iba a usar el poder que Dios le había dado o la protección para sus propios caprichos. Era un momento de manipular a Dios. La protección que Dios había prometido en el capítulo 91 de Salmo no era para cumplir simples caprichos. Jesús se negó a un tipo de fe superficial que confía solo cuando Dios proporciona un rescate milagroso. Jesús le dijo: mira, yo no tengo que poner a prueba la fidelidad de Dios conmigo. Yo le confío, no tengo dudas de su protección sobre mí. Yo no voy a ser como Israel, de que desconfió del Señor, sino que yo confío en que la voluntad de Dios es plena y es buena. Eso que esto nos recuerda a nosotros, y un quote que yo vi de un comentarista, de que las promesas no están para complacer nuestros caprichos, sino para facilitar nuestra obediencia. Vuelvo y lo repito: las promesas no están para complacer nuestros caprichos, iglesia, sino para facilitar nuestra obediencia. Dios promete, y no importa lo que está sucediendo, podemos ser fieles. Y eso está diciendo: yo no voy a tentar a Dios con un milagro innecesario, yo confío en la voluntad del Padre. En la tercera tentación entonces, desde el versículo 5 hasta el 7, desde el 8, otra vez el diablo le llevó a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrándote me adoras.
Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorará y solo a Él servirás. Satanás entonces tiene el atrevimiento de decirle a Jesús de que le va a dar todo lo que le pertenecía. Y lo que vemos aquí es de que Satanás le estaba invitando a Jesús a tomar un atajo a la cruz. Le está diciendo, mira, no tienes que pasar todo lo que quizás tiene que pasar o lo que va a pasar. Yo te lo estoy dando ahora, sin ningún sufrimiento. Era una tentación genuina y real, una tremenda oferta. Le estaba ofreciendo todo sin tener que soportar la cruz. Era la meta, era lograr la meta sin tener que pagar el precio. Una corona sin cruz, soberanía sin sufrimiento, autoridad sin agonía. Era un momento crucial de la tentación. Pero Jesús sabía muy bien que la voz del capítulo 3 del versículo 17 apuntaba como predicaba Pastor Félix al siervo sufriente, este es mi hijo amado. Y que su cumplimiento tenía que ser como el plan de Dios había orquestado. Por eso Jesús le responde, temerás al Señor tu Dios y a Él adorarás y jurarás por su nombre. Jesús le recuerda que solamente la adoración es para Dios. Y Jesús no estaba dispuesto a tomar ningún atajo para que se cumpliera el propósito por el cual Él había venido. Al final, vemos la autoridad de Jesús diciéndole, vete Satanás. Y dice entonces que el diablo entonces le dejó y ángeles le vinieron y le servían. Cuando Jesús le dijo Satanás, cuando dice el texto que Satanás lo dejó, es la declaración de la victoria del Hijo de Dios contra Satanás. Jesús ganó. Ahora, ¿cómo nosotros podemos entender todo esto para nosotros hoy? Y aquí hay dos cosas bien importantes que nosotros tenemos que entender la magnitud de este texto para nosotros hoy. Primero, de que el Hijo de Dios es un término que venimos escuchando desde Génesis. Adán fue declarado el Hijo de Dios, como el Hijo que Dios creó para que le sirviera. Ahora, aquí vemos dos escenas bien contrastadas. Adán estaba en el huerto del Edén, Jesús estaba en el desierto. Adán tenía todo para comer, Jesús estaba en una profunda agonía por el hambre. Y Adán fracasó en las mejores condiciones que usted puede imaginarse. Nadie puede describir en las condiciones en que Adán, como hijo de Dios, tenía la oportunidad de glorificar a Dios. Tenía todo. Pero por el pecado de Adán entró la muerte, dice Pablo. Pero Jesús entonces comienza su camino para traer la vida. Es el momento crucial donde ahora Jesús está trayendo, y el texto, este Hijo de Dios que se colgó con Adán, viene Jesús a cumplir lo que el primer Adán no pudo cumplir. Pero no tan solo eso, que entonces nosotros vemos en Éxodo 4, 22 a 23 cómo Dios declaró a Israel como hijo de Dios cuando le dijo a Faraón, así dice el Señor Israel es mi hijo, mi primogénito, y te he dicho, deja ir a mi hijo para que me sirva. Pero nosotros sabemos muy bien en la historia de la narrativa de que Israel como el Hijo de Dios fracasó completamente. Entonces vemos una intencionalidad de Jesús de traer textos de Deuteronomio para hablar de la incapacidad de Israel de superar la prueba que pasó en el desierto. Entonces Jesús está diciendo, hey, ese hijo de allá en el desierto que no cumplió, ahora yo soy el verdadero hijo. Jesús tuvo 40 días de fidelidad. Israel tuvo 40 años de fracaso total. Ahora Jesús está diciendo, yo soy el verdadero y fiel hijo de Dios, que viene a cumplir lo que ni Adán ni el pueblo de Dios como hijo pudo cumplir. Y esto para nosotros, iglesia, tiene que ser bien importante. Porque Jesús viene a cumplir lo que el Hijo de Dios en Adán y Israel no pudieron cumplir. Entonces tenemos, ¿y cómo lo aplicamos a nosotros hoy? Tenemos un vencedor, iglesia.
Yo no sé a quién le gusta el boxeo aquí. A mí me encanta. Y ya los tiempos de Félix Tito Trinidad pasaron, Miguel Cotto de la vida, hay uno por ahí creciendo, pero yo no sé si usted ha estado en esta pelea que ya está en el último y usted se ha gozado esa pelea y cuando está noqueando y noquea a su oponente. Yo era uno de los que me quedaba con el cante. En casa saben que celebramos los juegos de baloncesto, los celebramos bien. Iglesia, nosotros tenemos un vencedor que estaba en el momento crucial en el que usted y yo para tener salvación y esperanza, Jesús ganó la promesa, Jesús ganó contra nuestro enemigo. Y este texto, aunque lo vamos a hacer, pudiéramos conocer muchas cosas de cómo nosotros batallar con la tentación, que sí, como aplicación secundaria lo podemos traer, pero el texto no es solamente una promesa que siempre venceremos la tentación si no sabemos un versículo de memoria o no. Este texto nos lleva a la humilde admisión, iglesia, de que somos propensos a fracasar donde Jesús tuvo éxito. Este texto nos recuerda de que tenemos que venir en humildad, no a decir, ok, ya yo vengo con las 3 herramientas de Jesús, vamos ahora, vamos a darle a esto. El texto nos viene a humillarnos y a decirnos que nosotros en nuestra humanidad, si no es por Cristo, no podemos vencer las tentaciones. El pasaje viene a exaltar al Hijo de Dios y allá a demostrar que Él es el verdadero Hijo de Dios que venció a Satanás. Y escúchame bien, iglesia, y obtuvo la victoria. Jesús ganó la batalla de los reinos. Han habido guerras, han habido muchas batallas a través de la historia de la humanidad, pero esta fue la batalla más importante. Era el momento de la verdad. Era el momento donde tu héroe, el héroe que nosotros siempre, cada uno de nosotros ha tenido personas en nuestras vidas de que las ponemos en un pedestal. Y yo no sé a cuántos les ha pasado, que yo sé que a todos, en algún momento siempre vamos a fallar. Nosotros como padres queremos ser los mayores héroes, pero siempre fallamos. Pero Jesús, iglesia, Jesús no falló. Entonces, ¿por qué vivimos como en derrota? Si la aplicación de la victoria de Jesús, ahora nosotros como hijos de Dios, es para nosotros. Quizás porque siempre has vivido pensando en que debes tú de ganar la victoria. Déjame decirte que por tu cuenta nunca la vas a ganar. Por más que intentes en una cosa o en otra, vas a ser derrotado. Y este texto nos viene a nosotros a traer descanso y nosotros celebrar que el vencedor está con nosotros. Ahora nosotros podemos descansar en que nuestro campeón, por llamarlo así, está invicto. La victoria de Jesús tiene que traernos descanso a nuestras vidas. Y la pregunta que tú te tienes que hacer hoy es, ¿vives tu vida como un creyente victorioso en Cristo? ¿O vives una vida como un creyente derrotado en ti mismo? Porque si tú te sientes derrotado, es porque tú estás confiando en ti mismo. Pero el texto nos viene y lo podemos aplicar, es que podemos vivir como creyentes victoriosos en Cristo. ¿Por qué, iglesia? Porque nuestra unión con Cristo, tú y yo somos vencedores. Somos partícipes de su victoria. Mire cómo Pablo en Romanos 8, 37 al 39 dice, porque en todas estas cosas somos que más que vencedores, ¿por medio de quién? ¿De quién? De aquel que nos amó. Iglesia, nosotros somos vencedores con Cristo. ¿Por qué vives una vida como si estuvieras derrotado? ¿Por qué vives una vida de tristeza, de desesperanza, que no refleja la alegría de nosotros caminar victoriosos en Cristo? Porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y Pablo continúa, porque estoy convencido de que esa unión con Cristo que Él viene hablando no nos puede separar ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestra. Iglesia, estamos unidos a Cristo, nada nos puede separar. Nosotros tenemos que vivir maravillados a este texto.
de cómo nuestro Salvador obtuvo la victoria. Y no solamente eso, sino que podemos ver un Salvador que se compadece de nosotros, porque Jesús en su humanidad fue tentado, como dice Hebreos, en todo. Por eso es que el autor de Hebreos nos invita y nos dice, teniendo pues un sumo sacerdote que trascendió los cielos, o sea que se humanizó, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo, como nosotros, pero sin pecado. Se queda ahí el texto, ¿no? Dice, por tanto, a la luz de todo esto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos la gracia para la ayuda oportuna. Jesús conoce muy bien nuestras flaquezas. Jesús conoce muy bien nuestras debilidades. Él sabe lo que cada uno de ustedes les ocurre y siente cuando están débiles en la tentación. Él nos entiende. Él fue tentado como nosotros, pero sin pecado. Para nosotros en la tentación poder vivir en esperanza. Pero nuestra inclinación, ¿cuál es, iglesia? Cuando pecamos y caemos en la tentación, ok, lo voy a intentar otra vez. Ahora es que yo voy. Esto no va a volver a ocurrir. Comenzamos de nuevo. Pero Hebreos nos llama a correr al trono de la gracia para alcanzar la misericordia oportuna. Iglesia, su obra en nuestro nombre aún continúa. Su obra en nosotros nos dice de que Jesús ahora está sentado a la diestra del Padre en el cielo, donde hoy lucha con nosotros, junto a nosotros y por nosotros a través de su Espíritu. Pablo en Romanos 8:31 nos recuerda, entonces, ¿qué diríamos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no negó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también junto con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los hijos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, si más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de quien de Dios, el que también intercede por nosotros. Iglesia, el mismo espíritu que trasladó a Jesús al desierto para Jesús obtener la victoria en la Trinidad, es el mismo espíritu que no solamente guió a Jesús al desierto, sino que también a través del desierto lo llevó sin sufrir daño alguno. Es el mismo espíritu que está en nosotros. Es a través del espíritu que se cumple entonces lo que Jesús dijo en Juan, de que yo no los dejo solos. Entonces estamos en un desierto en muchas ocasiones y este texto nos viene a decir de que al igual que como Jesús fue guardado, nosotros también somos guardados por el Padre. Es el mismo espíritu que vive en nosotros. Tú no puedes triunfar solo con la tentación, pero Cristo sí. Y Cristo está en ti y nos va a ayudar en este caminar. El texto también nos enseña que a la luz de cómo Jesús manejó la tentación, tú y yo somos bien tentados, iglesia, a darle importancia a lo que menos importancia tiene. Jesús le dio importancia a la palabra, a la voluntad de Dios, que era lo más importante para que el plan de Dios se cumpliera. Por eso es que este texto nos recuerda y nos invita a nosotros a reconocer y entender que lo más importante en nuestras vidas es poder digerir no solamente la comida que Dios nos da a diario, como hizo con Israel, sino de nosotros digerir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Eso es lo que realmente importa. Y constantemente nosotros somos tentados a satisfacer nuestros deseos al margen de la voluntad de Dios. Tú y yo somos tentados, iglesia, a satisfacer nuestros deseos al margen de la voluntad de Dios. Porque cuando no tenemos lo que nosotros queremos en nuestra humanidad, decimos, Señor, si tú no lo provees, yo lo voy a proveer. Yo mismo voy a buscar la forma desde mi autogratificación, aparte de ti.
Por eso, iglesia, no podremos agradar a Dios, escúcheme bien, si nuestras necesidades físicas son más atractivas que las promesas de Dios. Tampoco podemos agradar a Dios si nuestras aspiraciones terrenales son más atractivas que las promesas de Dios. No podemos agradar a Dios si nuestras aspiraciones terrenales son más atractivas que las aspiraciones celestiales. Y la pregunta que nos debemos hacer es: ¿cómo estamos viviendo nuestras vidas? Mire su vida, su diario vivir. ¿Cómo usted está, a qué usted le está dedicando más tiempo? Hace poco pasamos las Olimpiadas y vemos todos estos atletas en que para poder llevar a un performance bien alto, tienen que dedicar meses de apartarse de todo, de buscar la mejor condición física para poder llegar al nivel que ellos quieren. De la misma manera, nosotros también tenemos que ver, nosotros estamos viviendo nuestra vida buscando la voluntad del Señor o satisfacer nuestras aspiraciones. Y yo no estoy diciendo aquí que no tengamos metas, pero que esas metas no se vayan por encima de la voluntad de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo estás viviendo tu vida? ¿Qué es lo que determina lo que haces con tu tiempo? Y vamos a llevarlo a nuestros días. ¿Por qué se nos hace tan difícil sacar un rato los lunes a orar los unos por los otros? ¿Por qué se nos hace tan difícil sacar un tiempo devocional con un hermano en la iglesia? Pues pregúntese eso. ¿Por qué se nos hace tan difícil sacar un devocional con tu esposa, con tu esposo? ¿Por qué se te hace tan difícil instruir y discipular a tus hijos? Porque un compromiso desde la escuela, de la universidad, es más importante que las cosas espirituales. ¿Por qué dedicamos tanto tiempo a las redes, al entretenimiento, pero no sacamos tiempo para el Señor? Y la contestación es que lo terrenal está siendo más importante que lo espiritual en tu vida. La voluntad de Dios es más importante de lo que necesitamos a nuestro alrededor físicamente. Por eso el texto que nos lleva entonces a confiar y no dudar en la bondad de Dios. Jesús cita a Deuteronomio y a Éxodo para decirle a Satanás que él confiaba en la voluntad de Dios. Y nuestra tentación es a dudar de Dios cuando las cosas nos van mal físicamente. Israel cuestionó a Jesús y le dijo a Dios: ¿está el Señor entre nosotros? Su cuestionamiento demostró una falta de confianza en el Señor. Mire, yo no sé cuántos han visto la película de Flash. Yo no soy muy amante de estas películas, pero en casa ya ustedes saben. Y esa película es bien interesante porque Flash llega al punto donde él puede, por su velocidad, darle para atrás al mundo y poder ir al pasado. ¿Cuántos las han visto? Para saber si yo estoy hablando con mis hijas nada más. Flash. Yo no soy fanático de Flash, pero tienen que verla porque está buena. Entonces llega al punto de que él puede ir al pasado y ahora dice: ¡wow! Llegué al pasado. Pero él se da cuenta, entonces, él está pasando por una situación bien difícil donde su mamá supuestamente, su mamá murió y están acusando a su papá que fue quien la mató. Y él y el papá saben de que no había sido el papá quien la había asesinado. Y él decide entonces ir al pasado a tratar de cambiar momentos específicos donde él podía evitar que sucediera que la mamá llegara a su casa en un momento dado. Y él empieza a intentar ir al pasado y él cambia una cosa y vuelve y ocurre lo mismo. Y él empieza a tratar una y otra vez de tratar de cambiar algo en el pasado para que en el presente cambiara lo que él quería cambiar. Hasta que llega el punto que él se convierte en un monstruo. Y sale así con una viene, no le voy a contar mucho porque ya Ricky se está riendo allá y me está diciendo: no ve spoiler. ya la conté aquí, que ya nos fuimos. El punto es de que llega el punto de que Flash
se convierte en un monstruo que él mismo se hace daño. Incluso el monstruo que es otro Flash, que es el mismo en el pasado, empieza a tratar de matar al Flash del presente. En fin, ¿qué yo quiero traer con todo esto? Que así mismo somos muchas veces nosotros. Queremos cambiar tantas cosas porque no confiamos en la voluntad del Señor en nuestras vidas, que estamos dispuestos a hacer lo que sea, incluso hasta hacernos daño. Porque no confiamos en la bondad y en el cuidado de Dios como nuestro Padre. Dios está a nuestro cuidado, no importa de dónde estés, Dios está a nuestro cuidado. En la iglesia, los que somos hijos, padres o hijos, podemos entender, yo no sé, hemos tenido situaciones en casa en donde si alguien toca a una de mis hijas, yo no sé cómo yo voy a actuar. Y yo me sincero aquí. El ardor que yo siento por el celo de que alguien toque a mi hija, perdónenme, en mi humanidad yo no sé cómo actuar. Y yo le he contado otras veces que tuvimos un tiempo donde nuestra vida estuvo en juego. Y por mi hija, créanme, que damos lo que sea. Aquí no hay break. Por esas dos o por esas tres, nos vamos hasta donde sea. Imagínense a Dios como nuestro Padre. Está a nuestro cuidado. Permitamos que Él esté a nuestro cuidado. Ahora, ¿cómo se manifiesta esto en nuestras vidas cuando no lo permitimos? Cuando cuestionamos, Señor, ¿por qué está ocurriendo esto? Cuando no salen las cosas como nos gustaría, entonces estamos cuestionando la bondad de Dios para ese momento y somos tentados a dudar de su amor para nosotros. Mire, hasta en las cosas sencillas de la vida. Cuando nos frustramos, cuando nuestro trabajo no es lo que tú esperabas y tu frustración te lleva a vivir en desesperanza, no estamos confiando en el Señor, en su voluntad. Cuando llega el desánimo y bajamos en nuestra comunión con Dios, no estamos descansando en la voluntad de Dios en nuestras vidas. Por eso, y para ir combinando, iglesia, descansemos en el Señor, porque no solamente obtenemos la victoria en Él, sino que en Dios podemos enfrentar la tentación, porque Él es quien cumplió perfectamente en nuestro lugar, y eso nos recuerda a que eso nos impulsa a huir cuando somos tentados, porque es Cristo quien nos sostiene. El texto también nos lleva a por la victoria de Cristo. Dios está, Jesús está en nuestro cuidado para protegernos y ayudarnos a vencer en la tentación. Cuando venga la tentación, recordemos que Jesús venció, que Él es suficiente y su voluntad es mejor que lo que me ofrece la tentación. Pablo nos recuerda en 1 Corintios 10:13 que no le ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que pueda resistirla. Ahora en Cristo, iglesia, nosotros somos más que vencedores. Dios no nos da una tentación que no nos permitirá ser tentados más allá de lo que podamos soportar, porque estamos agarrados al vencedor Cristo. Iglesia, Jesús estuvo dispuesto al camino de la cruz y no tomó ningún atajo para su propósito. Por eso, Él es nuestra base y quien nos sostiene para la victoria en la tentación. Y Pablo nos recuerda en Colosenses 1, 13, 14, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención y el perdón de nuestros pecados. Jesús venció, nos trasladó del dominio de las tinieblas de Satanás, porque Él venció y nos ha trasladado ahora a su reino de su Hijo amado, en quien tenemos el perdón de nuestros pecados. Descansemos en el Señor y celebremos en su victoria y reconozcamos que su voluntad es mucho mejor que la tentación que nos ofrece el enemigo y nuestro pecado. Ayúdenos a orar.